Bien, buenas tardes a todos. ¿Me confirman si se escucha bien mi audio, por favor? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Excelente, muchas gracias, Mariela. ¿Los demás? ¿Los demás me pueden escuchar? Perfecto. Sergio, apoyo, dice que sí. Excelente. Bien, chicos, vamos a comenzar esta clase. Es sobre tablas dinámicas. Para los que no conocían lo que es tabla dinámica y para los que ya lo conocían o quieren saber un poco más, pues bienvenidos, ¿no? A esta clase demostrativa de tablas dinámicas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primeramente me voy a presentar. Yo soy el ingeniero Mario Francisco Moreno, certificado en lo que es Excel eh, por Microsoft, oficial, y voy a tener el gusto y el agrado de ser su disertante esta tarde. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente, ¿qué es una tabla dinámica? Diferencia entre tabla y tabla dinámica, que mucha gente lo confunde, pero en realidad no son lo mismo. ¿Cómo se estructura una tabla dinámica? Vamos a ver las configuraciones de algunos campos dentro de la tabla dinámica y cómo se actualizan los datos dentro de una tabla dinámica, ¿no? Que esto, hay dos tipos de actualizaciones, dinámicamente, a través de una macro o estáticamente. En este caso, como es una clase solo demostrativa, voy a demostrar cómo se actualiza estáticamente, no hay que ir y hacerlo manualmente, pero hay otra forma de poder actualizar la información dentro de una tabla dinámica también. Bien. Pasemos después de esto entonces, ya a los datos. Voy a compartir los datos de mi pantallita de Excel. Se puede ver, ¿verdad? ¿Se está viendo los datos? Cuando cambio de pantalla, siempre le voy a hacer la pregunta porque hay veces que no se comparte. Sí se ve la tabla. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a ver qué es una tabla dinámica. Primero definamos qué es, para empezar a partir de eso ya a crear una tabla dinámica. Después vamos a ver diferencia. Cuando ya sepamos qué es una tabla dinámica, diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una manera, como su nombre indica, dinámica de crear informes, ¿de acuerdo? Sin fórmula dentro de Excel. Si yo quisiera sacar unos datos estadísticos dentro de toda esta información que yo tengo, necesitaría una función, digamos, de si fecha, por así decirlo, para manejar, ¿no? Igual year, month o day, digamos, si quisiera calcular entre días, mes o años. O también podría una función concatenada, igual sí, esta tienda tuvo tantas ventas, fórmula, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de informe, sí o sí, tendríamos que hablar de fórmulas para analizar toda la información y dar como resultado unos determinados datos. Lo que trata de hacer Excel con las tablas dinámicas es evitar todo eso y dinámicamente, a través de un recuadro, nosotros vamos a poder moldear todas las partes que va a componer nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Si yo vengo a esta partecita, miren cómo se divide. Siempre se viene así, ¿no? Un filtro, van a tener columnas, van a tener filas y van a tener valores dentro de la tabla dinámica. Ahora, una tabla dinámica, vuelvo a repetir, se utiliza para poder representar información, informe de manera clara, sin utilizar fórmula. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crea una tabla dinámica entonces? Otra pregunta. Hay varias maneras de poder crear una tabla dinámica. Se puede hacerlo con datos externos, se puede hacer con datos que ya manejamos dentro de la planilla de Excel, ya dependiendo de los requerimientos que tengan, ¿no? En este caso voy a ir a la ficha insertar. Para los que no conocían, esta es la cinta de opciones. Todo esto es una cinta de opciones. Y dentro de la cinta de opciones están las fichas, ¿no? Comienza desde la ficha inicio hasta la ficha desarrollador, cada una de estas. Entonces voy a ir a la ficha insertar. Dentro de la ficha insertar voy a ir al grupo tablas, como se muestra ahí. Dentro del grupo tablas, recién busco las herramientas que me permiten crear tablas dinámicas. Tengo la primera, que es cuando creamos una tabla dinámica desde cero, podemos nosotros elegir qué va a ser fila, qué va a ser columna, o tenemos la otra opción de crear una tabla dinámica que nos recomienda Excel. En mi caso, yo voy a mostrarle primero las tablas que me recomienda Excel y después vamos a crear una desde cero nosotros. Voy a entrar primeramente aquí.
Fíjense que ya en base a la información, fíjense que con tan solo haberle dado clic en tablas dinámicas recomendadas, ya seleccionó la información. No sé si se puede apreciar que hay un camino de hormiga, que esto representa que se está seleccionando toda esa información de los datos que yo tengo. ¿Y qué me ofrece o qué me sugiere? En este caso, Excel. Me está sugiriendo, miren, que yo pueda ordenar en esta tabla dinámica por vendedores, por tienda, puede ser, o también por producto. Si se puede apreciar ahí, se ve, ¿verdad? ¿Se está mostrando? Sí, se está mostrando, ingeniero. Excelente. Entonces, ya me ofrece Excel algunas opciones para poder agarrar esta información y hacer una representación de la misma. En este caso, no voy a usar ninguna de estas, sino al contrario, voy a crear una desde cero. Entonces, tablas dinámicas recomendadas son ya predefinidas, ya vienen o sugiere Excel cierto tipo de configuración, pero en nuestro caso vamos a usar una tabla dinámica desde cero, así que voy a venir a tabla dinámica. Entonces, ingreso a esta parte y me dice, acaba de seleccionar todos los datos. Fíjense que yo no necesité agarrar y seleccionar todo. Basta con que ustedes estén en una celda, ¿de acuerdo? Que contenga los datos, en cualquiera de estas celdas, van a tabla dinámica y él ya sabe que toda la información está ahí. Miren, hace la selección por ustedes. Lo que dice es que todo este rango donde ha detectado que hay información en la celda, lo ha seleccionado. ¿Para qué? Para poder utilizarlo ya en las tablas dinámicas. Ahora, nosotros tenemos dos opciones para elegir dónde crear la tabla dinámica. Me dice que yo puedo crear una nueva hoja de cálculo o puedo crear una hoja de cálculo que ya existe. ¿A qué se refiere con una nueva hoja? Que va a crear una nueva hoja. Ya sabemos que aquí dentro de Excel se maneja todo en hoja, ¿no? Y me dice que si quiero crearlo aquí mismo, ¿no? En algo que ya existe, en una hoja que ya existe, yo podría elegir esta parte para crear, digamos. O simplemente le digo nueva hoja de cálculo. Entonces, estas dos opciones son las que me da Excel para poder configurar. En mi caso voy a elegir nueva hoja de cálculo, o sea que quiero que me cree una nueva hoja y a partir de esa nueva hoja me cree la tabla dinámica. Voy a entrar, perdón, pasa que seleccionó el rango que no era, ahora sí tiene datos y nueva hoja de cálculo. Perfecto, entonces nueva hoja de cálculo y le voy a dar a aceptar. Si notaron, fíjense que acá me agregó una nueva hoja. En este caso dice hoja 1. Yo le voy a poner tabla dinámica para que se represente ahí. Entonces, como yo le dije que me cree una nueva hoja a partir de los datos que yo tenía, me acaba de crear una tabla dinámica. En este momento, como pueden ver, hay un recuadro ahí y me muestra precisamente la estructura que veíamos hace un momento. Columna, fila, filtro y valores. Exactamente lo mismo que veíamos en la estructura. Si yo voy a la estructura, miren, filtros, columnas, valores y filas. Tengo lo mismo aquí, pero obviamente de una manera gráfica, ¿no? No con textos ni letras explicado ahí. Le doy simplemente un clic y fíjense que se me activan los campos de las tablas dinámicas. Si voy a la derecha, voy a poder ver que tengo los campos que puedo usar acá dentro de la tabla dinámica. Voy a ir activando fecha, vendedor, tienda, producto e importe. Ahora, todo lo que yo fui señalando, si se dieron cuenta, se fue agregando. Acá abajito está la estructura que hablábamos hace un momento. Miren, tengo todo en fila, está. Todo se ha agregado en fila. Siempre que ustedes estén trabajando con cálculo, con número, ¿de acuerdo? Dentro de una tabla dinámica, como por ejemplo el importe, que sabemos que ahí se maneja costos, siempre este importe, debe ir dentro de valores. ¿Por qué? Porque valores es el que permite trabajar más específicamente con números. Dentro de valores, fíjense que yo puedo venir acá donde dice cuenta de importe,
puedo darle clic ahí y hay una opción que se llama configuración de campo de valor. Entonces yo acá, miren, puedo hacer ciertos cálculos matemáticos de suma, contar, promediar, mínimos, máximos, producto y demás, ¿no? Por eso siempre que se manejen números y a partir de esos números se quiera hacer cálculo, debe manejarse dentro de valores. Ahora, si pueden ver, me lo ha puesto todo en fila, y en este caso por año. Entonces, ¿qué tal si yo quiero representar los años en columna? Entonces, fíjense que los años ya se han representado en columna. De aquí voy a quitar, por ejemplo, trimestre, no lo quiero. Si yo quiero quitar uno de estos, simplemente le doy clic a la flechita y le doy quitar campo. ¿Ok? Entonces, me estoy quedando con estos de acá. Ahora, yo quiero filtrar, hacer un filtro por vendedor. Entonces, puedo poner el vendedor allá arribita. Miren, lo estoy poniendo ahí. Fecha, está bien que quede en fila. Y supongamos que quiero agregar un filtro más por tienda. Ahora, fíjense dónde ha quedado los filtros que yo he ido agregando. En la parte superior, como se puede ver en la fila 1, tengo el vendedor. Si yo le doy clic ahí, puedo elegir solamente a Juan Mario y me va a elegir datos de Juan Mario solamente. Todas las ventas que haya hecho Juan Mario, ¿no? Entonces, puedo volver a todas, no hay problema. Entonces, quisiera yo saber lo que se ha vendido en cierta tienda, en la tienda AD. Entonces, yo podría ver qué es lo que hay dentro de las ventas de la tienda D. Entonces, fíjense la estructura, es súper sencillo, una tabla dinámica. La gente trata de no utilizarlo, pero es porque no lo conoce. Una tabla dinámica les va a ayudar y les va a facilitar muchísimo la vida. ¿De acuerdo? Entonces, para poder agregar, por ejemplo, todo esto es moldeable, es como una plastilina. Ya no quiero que vendedor esté dentro del filtro. Ok, ¿dónde lo quiero? Lo quiero en columna. Mandémoslos a columna. Se lo mando el vendedor a columnas y la estructura también se ve afectada en todo esto. Entonces, ¿qué más quisiera? Años lo voy a mandar en fila para que se note más. Y así, fíjense que mi estructura ha cambiado mucho más todavía. Ya tengo al vendedor Juan, tengo a Julia, tengo a Mario Vázquez, a Pedro Noriega, y tengo totales por cada uno de ellos. Inclusive si yo voy a la parte final, tengo totales generales ya segmentados por cada uno de ellos, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, chicos? Fíjense que las tablas dinámicas no son para tenerle miedo, son súper sencillas, son súper prácticas, no necesitan mucho tiempo para aprenderlas a manejar. Sé que hay ciertas opciones que son más avanzadas, sin duda, pero que se va a ver en el transcurso del curso, ¿no? Pero hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta o consulta que tengan, chicos y chicas que estén conectados? Sí, una consulta. ¿Se puede configurar lo que son la cantidad de columnas, filas, si es que ya existe una tabla de datos, una tabla dinámica existente? Y ya existe una tabla dinámica existente. Lo que trata de decirme es que si puedo crear otra tabla dinámica aquí mismo. No, no, no. Es decir, si ya tiene datos la tabla, por decir, eh, tiene cantidades de pantalla, laptop, ya tiene, por decir, incluso hasta tal vez una descripción de cada una. Se puede habilitar nuevas filas o columnas en dicha tabla. Sí, sí se puede. Lo que usted me dice es que yo vaya a la tabla dinámica, a los datos de la tabla dinámica en realidad, y que aquí, digamos, se cree un nuevo dato que se llame, no sé, descuento, ¿no? Aquí esta columna se va a llamar descuento y le voy a agregar el mismo formato que este de acá. Voy a copiarme su formato y lo voy a traer acá, ¿ok? Y le vamos a poner descuentos así al azar.
Y a partir de eso vamos a hacer otros descuentos. Ok, lo que usted me dice es que si yo agrego más datos, si eso se va a incluir dentro de mi tabla, ¿correcto? Mi tabla dinámica. Entonces, si yo voy a Sí. mi tabla dinámica, cuando nosotros creamos una tabla dinámica, por cierto, fíjense que acá yo voy a ir a analizar y diseño, perdón. Por ejemplo, si yo tengo seleccionada esta tabla dinámica, ¿de acuerdo? Dentro del, un minuto, dentro del diseño, fíjense que me está mostrando, en este caso, el campo, ¿ok? Y aquí yo tengo la opción de actualizar y cambiar datos de origen. No sé si se está viendo ahí. Entonces, si yo cambié algún dato dentro de este, por ejemplo, ya no se va a llamar Mario Vázquez, ¿ok? Se va a llamar, todos los Marios se van a llamar Juan. Entonces, otro nombre, a ver, Pedro, hay Pedro también. Mauricio, ok. Entonces, voy a venir a buscar y reemplazar, voy a cambiar ese dato. Entonces, todos los Marios que se llamen Mauricio. Entonces, le voy a decir que busquen todos los campos y que los reemplace. Aceptar. Encontró 14 datos. Fíjense, entonces, todos los Marios ya no son Mario, son Mauricio. Si yo vengo a mi tabla dinámica, los datos aquí no han cambiado. Si se dan cuenta, yo tendría que venir acá a analizar y actualizar datos para que esos cambios se reflejen. Pero no solamente cambié eso, sino que dentro de los datos también agregué una nueva columna, que era lo que decía su compañero. Entonces, para eso, al ladito hay otra opción que se llama cambiar origen de datos. Entonces, si yo le doy clic a cambiar origen de datos, no sé si se está viendo ahí. ¿Me confirman, chicos? ¿Se está viendo? Sí, se está viendo, ingeniero. Perfecto, Sí, se entonces ve. yo a partir de eso, yo podría agarrar y volver a seleccionar todos estos datos, ¿no? Ya incluyendo la nueva columna que yo he agregado a mi tabla dinámica, ¿no? Entonces yo le doy a aceptar y como pueden ver ya se agregó descuento dentro de mi tabla dinámica, ¿no? Fíjense ahí, tengo el descuento y también se aplicaron los cambios, ¿no? Al nombre del vendedor, que ya no es Mario, sino es Mauricio. Se puede ver, ¿no? Chicos, Sí, se ve. Sí, se ve. ¿se entendió la respuesta a la pregunta? No sé si puede despejar la duda. Sí, está bien, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Siempre voy a tratar de hacerlo con un ejemplo para que se entienda más, ¿de acuerdo? No hay ningún problema respecto a eso. Pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? Algunos me van a preguntar, o puede ser que hayan visto tablas dinámicas que funcionan con ciertas opciones acá, ciertos botones, por así decirlo, que controlan de alguna manera las tablas dinámicas. Entonces yo puedo venir acá, darle un clic a estas tablas dinámicas y fíjense que en la parte superior, dentro del mismo analizar, voy a quitar esta ventanita que me está estorbando, y acá tenemos dos opciones. Fíjense que hice una, insertar segmentación de datos. Entonces yo le voy a dar clic ahí y puedo agregar segmentación por vendedor y por producto. Solo esos dos. Entonces le voy a dar a aceptar y voy a agregar estos dos. ¿Ok? Entonces fíjense qué es lo que hace esto. En vez de estar yo viniendo aquí, estar buscando por vendedor o estar configurando cada rato mi tabla dinámica, directamente yo quiero saber, Julia, quiero saber todos los datos de Julia. Entonces, simplemente con presionarlo, fíjense qué pasó. Automáticamente me seleccionó todos los datos que tengan que ver con Julia. Y en la parte de producto ha seleccionado también las partes que tenían que ver con Julia. Si yo quiero saber de Pedro Noriega, se voy donde Pedro Noriega y fíjense cómo se va segmentando.
Ya no quiero nada de esto, así que elimino el filtro, por así decirlo, y selecciono el producto. Ahora, quiero segmentarlo, pero quiero segmentarlo por producto. Simple. Quiero saber todo lo que tenga que ver con pantallas de 42. Ok, listo. Entonces, ahí me dice cuáles son los vendedores, que no son todos los que han vendido pantallas que tienen que ver con 42, ¿no? Pantallas de 42 pulgadas. Voy a eliminar esto. También voy a volver nuevamente a seleccionar mi tablita dinámica, voy a venir a analizar, y dentro de este mismo, si se dieron cuenta, hay una opción de insertar escala de tiempo. Esta es una especie de segmentación, pero a través de una escala de tiempo. Entonces, le voy a dar clic, y fíjense que solamente me tiene para trabajar fecha, y es lo que quiero precisamente, como es una escala de tiempo. Entonces a partir de esa escala de tiempo, es lo que yo quiero trabajar. Si pueden ver ahí, tengo los meses en los cuales tengo las ventas, ¿no? Las distintas ventas. ¿Y cómo se trabaja esto? Simplemente le dan clic. Quiero saber diciembre, noviembre, ¿qué es lo que tengo ahí? Fíjense que a partir de septiembre ya tengo ventas, se va notando, ¿no? Agosto, julio, no tengo nada. Entonces, la mayoría de las ventas se han llevado en septiembre. Está segmentando, pero está segmentando por fechas. Ahora, como pueden ver aquí, yo puedo darle clic ahí y puedo segmentar por años. Se podría darle años, decirle qué tal nos fue el 2020, 2021 y qué tal nos fue el 2022. Ok, me piden mi jefe un reporte de cómo nos fue por trimestre, entonces vamos por trimestre. Trimestre 3, 2 y así. Yo puedo ir segmentando los datos que se me vayan solicitando, ¿no? Dentro de mi tabla dinámica. O sea, las tablas dinámicas se crearon para facilitar la vida. ¿De acuerdo, chicos? No les tengan miedo, su utilización es súper fácil, es cuestión de práctica, es cuestión de ponerse al caso y ponerse a practicar. Nos va a ayudar a hacer informes que, no sé, debería tomarle una hora, hacerlo en 20 minutos, 15 minutos. Ya cuando sean súper prácticos, hacerlo, no sé, en mucho menos tiempo. Ya para finalizar, respecto a esto, de tabla dinámica, voy a hacer la comparativa entre una tabla normal y una tabla dinámica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan, chicos? Sí, sí. Una duda. ¿Con esos botones se puede, digamos, accionar un mensaje, o sea, direccionar un mensaje, por decir, en WhatsApp? En WhatsApp. Tendríamos que hacerlo con una macro, ¿no? Que cuando se presione o un press, digamos, este botón active un link, digamos, o que lo envía un link. Se podría hacer, digamos, una macro. Sí, se podría. ¿Lo ha visto en algún lugar? No, era una duda personal. Ah, claro, se podría trabajar, ¿no? Sería ver con qué API está hecho la parte de la comunicación de envío de mensajes, ¿no? De WhatsApp. Y sí, se podría hacer. No habría ningún problema respecto a eso, ¿no? Porque, como ustedes saben, Excel trabaja con Visual Basic, que es un lenguaje que se utiliza para programar sistemas grandes, digamos. Y no habría ningún problema en codificar algo así, ¿no? De envío de mensaje dentro de Excel. Sí se podría. Pero habría que ponerse al caso y ver qué API están usando. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan hasta ahí? Antes que continúe. Me gusta que pregunten para que así no se vayan con la duda. O estoy viendo muy rápido y quisieran que le vuelva a explicar algo de lo que ya vimos. No tengan miedo, estamos para eso. Chicos, chicas, ¿no hay dudas, no hay preguntas? Bien, entonces si no hay duda, no hay preguntas y no hay consultas, otra de las partes que me gustaría ver con ustedes es, por ejemplo, la diferencia, le decía, entre una tabla y una tabla dinámica.
La diferencia es la siguiente. Por ejemplo, acá voy a poner nota bimestre 1, digamos. Nota bimestre 2 y una nota bimestre 3. Y por último, promedio, ¿no? Algo sencillo, para que no nos compliquemos. Ok, fíjense. Esto, lo que normalmente hacemos nosotros es agarrar, darle un relleno, asignarle un bordecito, ¿no? Y así manejamos nuestras tablas. Y decimos que esto es una tabla. Y aquí le creamos la fórmula, ¿no? Le ponemos igual esto más esto. Todo eso lo vamos a poner entre paréntesis porque primero se resuelven los paréntesis y después lo que salga del paréntesis que se divida entre la cantidad de bimestres, que son 3. Entonces pongo dividido entre 3 y ahí va a salir un promedio, ¿no? Exactamente lo mismo, voy a copiar, clic derecho copiar, pero solamente lo voy a copiar como valor. ¿Qué quiere decir como valor? Que si yo voy, por ejemplo, a promedio, esto es un número, no es una fórmula como está acá. Por eso lo copié como valor. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer un promedio igual, pero voy a usar ahora la función promedio. Promediame estos acá. Listo, ya tengo exactamente el mismo resultado. Esta es una tabla que normalmente usamos, pero esto ya va a ser una tabla que se utiliza en Excel. Voy a venir a insertar y voy a venir a la parte nuevamente de la ficha insertar, grupo tabla, y ahí precisamente encuentro tabla. Le voy a dar clic, me pregunta si mi tabla tiene encabezados, le digo que sí, aceptar. Ventajas. Si aquí yo intento agregar otra nota, por ejemplo, nota de 5, de 4 y de 45, no pasó nada, solo agregué datos. ¿Lo ven? No ha resultado ningún cambio. Veamos qué pasa aquí. Exactamente lo mismo. 5, 4 y 45. ¿Qué notaron de distinto? O de diferente. A ver, chicos, chicas. ¿Qué cambió? ¿Se pudieron dar cuenta qué cambió? Aquí hay un 18. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Me quedé en donde estaba sacando las tablas. Lo Sacó un marcó. promedio, sacó un promedio automático. Correcto. No solo el promedio. Sí, me voy a acercar, miren. Me voy a acercar. Inclusive el formato que tiene esta tabla lo agregó al de abajo. Si yo sigo agregando, por ejemplo, 10, 15 y 5, el promedio ya lo aplicó y también el formato que tiene. Sin embargo, aquí, por más que yo agregue datos, siga agregando datos, va a seguir siendo una sencilla tabla. Tendría que arrastrar otra vez la fórmula, aplicarle otra vez el relleno. ¿Para qué? Para poder tener el mismo formato en todas. Sin embargo, aquí yo voy agregando, miren, y automáticamente ya él me calcula. Esa es la gran diferencia. ¿Alguien me preguntó que se quedó en alguna parte? ¿Quién era? Disculpe. Pues sí, fui yo, dicen, cuando puso las tablas, ¿qué fue lo que hizo? ¿Dónde le dio? Fui a insertar, Ujú. lo voy a hacer acá, miren. Fui a insertar, pitch insertar, grupo tablas, y busqué tablas, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando usted va a esta parte de tabla, ya hace una selección. Esa es la ventaja de trabajar con tablas o con tablas dinámicas. Sin estar seleccionando uno por uno los datos, automáticamente él ya los reconoce. Donde ve un dato, lo captura. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? En este caso sí tiene encabezado, ¿lo puede ver? Entonces le doy a aceptar. Y ya se convirtió en una tabla. Ventajas de una tabla. Que por ejemplo, nota de bimestre 1, yo quiero saber filtrar por número que sean mayor que, todos los que sean mayores a 8. Entonces yo podría hacer un filtro que sean todos los mayores a 8. Y así. Esas son las ventajas que tiene, ¿no? Mucha gente confunde las tablas, estas tablas que les estoy mostrando, con las tablas dinámicas, que aparentemente por el nombre solo varía lo dinámico, ¿no? Pero
son dos cosas muy distintas dentro de Excel. ¿Ok? No sé si se entendió la diferencia. Chicos, chicas. Sí, ya se entendió, Sí, sí, gracias. se entendió, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda, consulta, pregunta que tengan hasta aquí? Chicos, chicas. No, ninguna. Perfecto. Ya para finalizar, entonces, vamos a ver unas cosas que le podrían pasar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le piden, dentro de estos mismos datos, que le pidan crear gráficos dinámicos. Entonces, podría también darse ese caso. Entonces, lo mismo, ficha insertar, dentro de estos datos que ustedes tienen acá. ¿Alguien hizo una pregunta? Ok. Dentro de los mismos datos que tenemos acá, aparte de crear estas tablas dinámicas, nosotros podemos crear gráficos dinámicos en este caso. Pero, ¿dónde lo encuentro? Voy a ir al nombre del grupo, en este caso que se llama gráficos, pero allá arriba hay una opción llamada gráficos dinámicos. Entonces le voy a dar clic ahí y le voy a decir gráfico dinámico. Lo mismo, él va a agarrar y va a seleccionar y va a reconocer los datos, como está mostrado en esta parte, y me va a decir, ¿va a crear una nueva hoja o va a crear aquí mismo el gráfico dinámico? En este caso, yo lo quiero en una nueva hoja, perfecto, le doy a aceptar. En esta hoja 3 le voy a poner como nombre gráficos. Y acá dentro de mi gráficos yo quiero graficar productos. ¿De acuerdo? Quiero los productos, quiero saber las tiendas y obviamente que quiero saber los importes que son costos, ¿no? Entonces yo aquí dentro de este gráfico dinámico que se está mostrando, fíjense, los mismos datos que teníamos allá, los tenemos categorizados también aquí, pero ahora lo tenemos con un gráfico dinámico. A este gráfico dinámico también se le puede hacer lo que hacíamos hace un momento, ¿no? Una segmentación, por ejemplo. Yo puedo insertar una segmentación por vendedor. Entonces, no, ya que estamos mostrando producto, entonces por producto, una segmentación por producto. Entonces, yo puedo decir Core i5, Core i3, y miren lo sencillo que se ve. O sea, estos botones, esta segmentación que yo estoy creando, fíjense, no solo está afectando aquí, sino que también está afectando a los datos de mi tabla dinámica que tengo. Si se puede apreciar, si yo cambio aquí de información seleccionada, también en la parte superior los datos han modificado, ¿no? Sus valores. ¿Por qué? Porque estoy yendo en distinto. Voy a eliminarlo. Supongamos que quiero hacer algún cambio a este gráfico dinámico. Entonces, puedo seguir haciendo cambios. Quiero saber vendedores más, pero los vendedores, mándamelos como un filtro, ¿ok? Te los mando como un filtro. Y si se dan cuenta, dentro de este gráfico, también tenemos ciertos filtros que se pueden usar. Por ejemplo, acá, ven que dice tienda. Si yo le doy clic, y supongamos que solamente yo quiera hacer referencia a una determinada tienda, solamente quiero la tienda C, ¿ok? Lo voy a aceptar. Y me dice que se vendió específicamente en la tienda C. Sé que, por ejemplo, en la tienda C, tengo dos, ¿no? USB 3.0.1 ahí, ¿no? Entonces, aquí mismo, dentro de este mismo gráfico, se pueden crear filtros. Quiero filtrar por vendedor, que fue lo que agregué aquí arriba, todo lo que vendió Julia. Entonces, vamos a ver lo que vendió Julia, ¿no? Impresora, laptop, pantallas y teclados USB. Así, de dinámico y sencillo, pueden hacer sus informes con unos cuantos clics, que fíjense cuántos minutos nos ha tomado, media hora, y aprender esto, ¿no? Claro que con la práctica van a ir desarrollando muchas más habilidades para poder representar su información. Bien, chicos, ¿dudas, preguntas, consultas? Chicas, chicos, ¿qué les ha parecido? Gráficos y tablas dinámicas. Sencillo, ¿no?
Y hay gente que la verdad trata de evitarlo, pero yo creo que generalmente porque no lo han visto desde cero, ¿no? Que es como se debería ver para no tenerle miedo a este tipo de herramientas que nos brinda Excel. Que cada herramienta que sale es pues para facilitarnos el trabajo, ¿no? O la vida, el día a día que tenemos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Chicos, chicas. ¿No hay preguntas? Veo que hay muchos conectados. ¿Qué les ha parecido? Interesante. Es una muy buena Preguntas. herramienta, ingeniero. Gracias, Raquel. Bien, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay consulta, ha sido un gusto para mí poder compartir un poco de la información, del conocimiento en cuanto a la herramienta de gráficos dinámicos. Antes de despedirme, la última vez que le pregunto, dudas, preguntas, consultas, para que no se me vayan con la duda, porque a veces nos vamos con la duda. No tengan miedo a preguntar. Siempre que aprendan algo y que se lleve un poco de información, es bueno, ¿no? Todos los días hay que tratar de aprender algo nuevo y no irse con dudas. ¿No hay dudas? ¿Algo que quieran que les vuelva a explicar que no les haya quedado claro tal vez? Bien, entonces, si no es más, chicos, ha sido un gusto. Será hasta la próxima conmigo. Los invito a que se inscriban al curso y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero. No hay por qué. Las gracias a ustedes por asistir.